Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía el poder de crear pines? O, Aeros World. O su traducción al español, el mundo de un héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Fauques Brites. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 3. Bonos. Escuela Secundaria Aldera. Muy bien, clase. Eso es todo por hoy. Asegúrense de estudiar para el examen de esta semana. El profesor les gritó a sus alumnos mientras recogía sus materiales. La clase empezó a charlar entre ellos al terminar la jornada escolar. Se oían conversaciones sobre planes para quedar en casa por toda la sala. Izuku ignoraba la charla de sus compañeros. El ahora adolescente de preparatoria estaba sentado en su escritorio revisando su cuaderno. Vestía su uniforme escolar habitual con su primer pin, Ego, prendido en el cuello de su Gakuran. Tras progresar en su don con la ayuda del señor H, empezó a llevar un cuaderno hecho exclusivamente para él. Anotaba cualquier idea para su don o futuros pins, por muy extraña que fuera, y anotaba lo que parecía funcionar o lo que fallaba. Sobre todo, los fallos en las imágenes y los significados que se le ocurrían. Terminó de anotar una posible idea para un nuevo pin y estaba a punto de guardar su diario cuando una presencia indeseada se hizo notar, de forma bastante brusca. Oye, Deku. He estado bastante callado estos últimos días. Me pregunto qué te pasa por la cabeza, nerd. La voz de Bakugo Katsuki atravesó el ruido a su alrededor. Una sonrisa arrogante se dibujó en su rostro mientras él y sus matones se apiñaban alrededor del escritorio de Izuku. Izuku soltó un pequeño bufido, asegurándose de que su torturador apenas lo notara. ¿Qué quieres, Bakugo? Le preguntó Izuku al rubio ceniza. Izuku tuvo cuidado de no mirarlo a los ojos por si acaso eso lo enojaba. Los últimos años con el señor H quizá le habían ayudado a ganar confianza, pero las viejas costumbres son difíciles de cambiar. Bakugo Katsuki era un joven de cabello rubio ceniza de punta y ojos rojos con un toque salvaje. Era unos centímetros más alto que Izuku, con una complexión atlética y brazos fuertes que lo ayudaban a mantenerse firme gracias a su don. Un poderoso don de combate llamado explosión. Una mezcla de los dones de sus padres que le permitía secretar sudor mezclado con nitroglicerina y encenderlo. Un don que encajaba a la perfección con su personalidad, si le preguntabas a la persona adecuada. ¿Qué fue eso? Mejor inténtalo de nuevo con otro tono, Deku. Gruñó el adolescente áspero. Izuku percibió un ligero olor a caramelo quemado, lo que le indicó que Bakugo estaba preparando su don. El rubio ceniza golpeó de repente el escritorio de Izuku, sobresaltándolo. Debes de tener problemas de audición. Escúchame bien, porque no me repito. ¿Qué te pasa por la cabeza, Deku? Bueno, soy el sordo. ¿Cómo es que tus explosiones no te han destrozado los oídos ya? Izuku respondió rápidamente para intentar apaciguar a Bakugo. Por desgracia, decidió decir la verdad. Solo estoy tomando notas sobre mi Kudon. He avanzado un poco con el Y. Cierto. Tu inútil don apenas sirve hoy en día. Sigue sin ser tan bueno como el mío. Bakugo decidió dejar claro su punto levantando la mano y generando pequeñas explosiones. Le dedicó a Izuku una sonrisa bastante complácida, como si acabara de ganar la lotería. Volvió a hablar con mucha arrogancia. ¿Aún crees que puedes aspirar a ser un héroe? Creí que te enseñamos hace mucho que es una quimera para un Deku como tú. ¿De verdad crees que estás a mi altura? La mirada de Izuku se endureció al observar al rubio ceniza, mientras el grupo de Bakugo se reía de su comentario. Bakugo le devolvió la mirada con una mirada furiosa.
En un instante, agarró el cuaderno de Izuku antes de que el verdete pudiera reaccionar. Izuku se levantó rápidamente, y su silla fue empujada hacia atrás por su repentino gesto mientras gritaba: «Bakugo». Bakugo empezó a hojear el cuaderno e Izuku se tensó. El verdete, preocupado por lo que Bakugo haría si actuaba, se quedó quieto. Cuando Bakugo apartó la vista de él, Izuku metió la mano lentamente en su mochila para sacar algo, sin apartar la vista de Bakugo. Apretó el puño con fuerza alrededor del objeto de su mochila mientras esperaba. Bakugo apretó los dientes al finalmente volver a hablar. TCH. Maldito inútil. Solo veo que estás jodiendo tu propio don. Miró a Izuku antes de sonreír. Izuku volvió a percibir el aroma a caramelo quemado y empezó a planear. Quizás deberíamos enseñarte tu lugar de nuevo. ¿Te parece bien, Deku? Antes de que Bakugo pudiera usar su don en el cuaderno de Izuku, una energía verde lo envolvió y se abalanzó sobre la mano extendida de Izuku. Tras agarrar el cuaderno, Izuku saltó hacia atrás para alejarse del grupo de adolescentes. Su corazón latía con fuerza por lo que hizo, pero lo sorprendieron aún más sus palabras. Entonces quizás debería mostrarte lo bueno que soy con mi don. Ante esa declaración, varios escritorios comenzaron a elevarse por los aires, envueltos por la misma energía verde mientras flotaban en el aire, listos para ser disparados. La mirada de Bakugo igualaba la intensidad de la expresión determinada de Izuku. Pequeñas explosiones comenzaron a formarse en sus manos mientras escuchaba a los demás charlar entre sí, observando cómo se intensificaba la posible pelea. ¡Guau! ¿Quién diría que Midoriya podía hacer eso? ¿Desde cuándo se volvió bueno con su don? ¿De verdad tiene un don? Creía que no tenía ningún don. Amigo, se está enfrentando a Bakugo. Él tiene deseos de morir. Bakugo se sorprendió por las acciones de Izuku. No significaba que aceptara esta repentina confianza. Para él, solo significaba que debía esforzarse más para poner a Izuku en su lugar. Estaba a punto de actuar cuando la voz de un profesor gritó: ¿Qué está pasando? Un repentino silencio llenó el aire. Toda la clase se volvió hacia el profesor, mientras que Izuku y Bakugo no apartaron la mirada ni un instante. Sin que nadie le respondiera, siguieron hablando. Sabes que no puedes usar tus dones en la escuela. Midoriya. Asegúrate de volver a colocar todos esos pupitres en su lugar. Si uno solo se sale del lugar, te castigarán. Bakugo, más te vale no provocar una explosión aquí. Los escritorios que Izuku estaba levantando con su kirk fueron bajados lentamente mientras se dirigía al maestro. Bien, señor. Me aseguraré de que los vuelvan a colocar correctamente. El profesor miró a Bakugo para asegurarse de que él también obedeciera. Bakugo lo miró de reojo antes de chasquear la lengua y marcharse. Él y su grupo pasaron junto al profesor al salir del aula. El resto de la clase se quedó mirando la puerta antes de mirar a Izuku. El profesor entonces se dirigió también a ellos. Y bien. Ya terminaron las clases, así que ya deberían haberse ido. Así que váyanse. Vayan a casa o lo que sea. Y Midoriya, más vale que esos pupitres estén en orden antes de que te vayas. Izuku asintió por última vez y el profesor se fue. La clase no tardó en imitarlo, algunos mirando a Izuku. Una vez que el aula quedó vacía, salvo Izuku, tomó su silla y se dejó caer en ella, con las piernas finalmente a punto de aflojar. Habían estado temblando todo el tiempo y sentía como si hubiera corrido una maratón con lo rápido que le latía el corazón. Dios mío. Acabo de plantarle cara a Bakugo. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Abrió el puño y se quedó mirando el objeto que contenía. Era otro pin de 3,8 centímetros. El primero que hizo para poder usar sus reservas. El pin tenía un conejo verde pecoso sobre una luna, con una estela de energía verde a su alrededor como un cometa. Hizo este pin basándose en el don de su madre. Ella había sido su primera seguidora, y la única durante mucho tiempo. Eso significaba algo para él, así que la usó como inspiración. En lugar de la atracción básica de su madre, pensó en dotar a este pin de psicoquinesis básica, y funcionó. 2 años después, sigue siendo uno de sus pins favoritos. Izuku salió de sus pensamientos mientras reordenaba los escritorios que había levantado con Verdant Orbit. Una vez que lo hizo, empezó a empacar. Estaba a punto de irse cuando oyó un pitido en su teléfono. Metió la mano en el bolsillo y lo sacó, y una sonrisa se dibujó en su rostro al ver la notificación. Black Cat. ¿Qué tal, Bun Bun? ¿Ya terminaste la escuela? Izuku resopló ante el apodo.
Aunque era culpa suya. Su nombre de usuario, Hero Scramble, prácticamente lo dejaba expuesto a bromas como esa de su amigo en línea. Aún así, se alegró de que le enviaran un mensaje. Abrió la aplicación Hero Scramble y revisó sus registros de chat al salir del aula. Bunbimigt. Sí, acabo de salir. Voy camino a mi sitio de siempre. ¿Ha habido suerte con la búsqueda? Blackcat. Dulce. Blackcat. Y no. Sigo sin encontrarla. ¿Sabes cuántas veces deambulé por Shibuya? Bunbimigt. En algún punto entre no es suficiente y ¿por qué sigo haciendo esto? Bunbimigt. Solo para que se complete el círculo y comience de nuevo. Blackcat. Vaya. ¿Cuándo te pusiste tan sarcástico? Blackcat. Pero no te equivocas. Te juro que quien reprogramó su tasa de aparición es un imbécil. Izuku rió entre dientes mientras negaba con la cabeza. Su amigo estaba decidido a seguir su búsqueda. Un engendro de héroe para el juego móvil Hero Scramble. Un juego al que jugaba habitualmente desde que viajaba mucho por Musutafu. Consiguió muchos héroes en sus propias búsquedas y formó buenos equipos. Incluso les presentó a algunos héroes antiguos de antaño. Un día se encontró con su amigo jugando, tras haber sido retado por ellos en un encuentro casual. Ambos formaban equipos bastante poco convencionales que luchaban entre sí y se ponían a hablar y transferir héroes con frecuencia. Se habían convertido en el mejor amigo de Izuku durante todo el proceso. Izuku había abandonado el recinto de la escuela y comenzó a dirigirse al café Wildcat antes de responder. Bunbimigt. Bueno, podrían haberla eliminado por completo. Me alegro de que no lo hicieran, pero... Blackcat. Sí, simplemente apesta, pase lo que pase. Blackcat. En fin. ¿Qué pasó hoy? Izuku pensó en qué decir a continuación. Les había contado sobre su escuela y la razón principal por la que la odiaba. Tuvieron palabras selectas sobre Bakugo cuando descubrieron su existencia. Bunbimigt. Ve bueno. Le planté cara a Bakugo. Blackcat. Espera. ¿Por fin le diste la lata al pomeranía chispeante? Blackcat. Por favor dime que usaste un periódico enrollado y le golpeaste la nariz. Bunbimigt. Rotundamente no. No estaría vivo si lo hiciera. Blackcat. Bunny, tranquilo amigo, tampoco puedo creer que todavía tartamudees en los mensajes de texto. Bunbimigt. Fuerza de la H hábito. Blackcat. Muy bien, amigo. Pero estoy orgulloso de ti. Mi pequeño conejo por fin se comporta como un conejo. Bunbimigt. Eso no tiene sentido. Blackcat. No tiene por qué ser así para ti, solo para mí. Blackcat. En fin, tengo que abreviar esto. Til Bundy. Bunbimigt. Adiós, Cat. Estaré atento a tu premio. Blackcat. Te lo pediré. Izuku cerró la charla con un emoji final de un conejo verde saludando. Después de pasar tanto tiempo con el señor H, se había adentrado más en el arte y el diseño, y logró crear unas pegatinas sencillas para sus textos. Cat fue el único usuario que pudo usarlas, pero aún así fue divertido cuando encontraron algunas para ellos mismos. Café Wildcat. Izuku no tardó mucho en llegar al café Wildcat. Tras empezar a frecuentar el café del señor H, se volvió cada vez más popular como un lugar tranquilo para tomar un buen café. Estaba tan cerca del agua que muchos de los estudiantes de la Universidad de Héroes solían pasarse por allí. Algunos héroes también aparecían de vez en cuando, lo que entusiasmaba a Izuku, quien solía emocionarse con ellos. Además, consiguió bastantes autógrafos nuevos. Ser cliente habitual tenía sus ventajas. Y con su creciente amistad con el señor H, el hombre mayor decidió enseñarle a Izuku algunas cosas nuevas sobre cómo preparar un buen café. Le preguntó al adolescente si también podía ayudar de vez en cuando, e incluso consiguió una licencia básica de uso de Gon para que Izuku practicara con órbita verde cuando pudiera. Esos días hicieron que Izuku estuviera muy agradecido por la ayuda de su mentor. Entró en la cafetería familiar al sonar la campana de bienvenida. Izuku vio a RK, BK y LK mirarlo y maullar a modo de saludo antes de seguir con sus quehaceres o holgazanear un poco más. El señor H se giró desde el mostrador y saludó a la verdete. ¿Qué tal, Fones? Me alegra que hayas pasado. Te prepararé lo de siempre, dame un minuto. Gracias, señor H. Izuku se sentó en su sitio habitual y sacó su diario y su cuaderno de dibujo. Beka se acercó a él e Izuku empezó a acariciar al gato. Hola, Beka. ¿Cómo estás?
El gato maulló contento antes de acostarse. Izuku lo acarició un poco más antes de ponerse a trabajar en sus notas de don. Un minuto después, el señor H llegó con un café y se unió a su sesión creativa. ¿Qué tal, Fones? ¿Has avanzado con esos nuevos pines que tienes pensado? El hombre mayor tomó un sorbo de su café mientras observaba a Izuku trabajar. El adolescente tamborileaba su diario con el lápiz, sumido en sus pensamientos. Tras un momento, suspiró y tomó su taza. Va bien. Tengo las ideas plasmadas, pero no consigo expresarlas bien. Dio un par de sorbos a su bebida antes de volver a mirar el cuaderno. Apoyó el brazo en la encimera y se acunó la cabeza con la mano. El señor H veía cómo la frustración crecía en el adolescente. Esperó a que Izuku procesara sus pensamientos y emociones. Este era su proyecto. El dueño del café solo necesitaba estar presente y servir de apoyo para que Izuku compartiera sus ideas. Quizás solo necesito alejarme un poco. Siento que me estoy estrellando contra un muro. ¿Sabes? Izuku miró al hombre mayor, quien asintió con comprensión. Sin duda, conocía esa sensación demasiado bien. Eso suena como una buena idea, asintió el señor H con el adolescente. Recuerda no forzar una idea. Así es como te salen malas ideas de las que no estarás orgulloso. Recuerdo al señor H. Insististe mucho en esa lección. Izuku rió entre dientes al recordar ese día. Fue cuando intentaba pensar en ideas para órbita verdosa y sus otros dos pins. El señor H tuvo que sentarlo y quitarle su cuaderno de bocetos. Izuku incluso vio cómo el hombre mayor lo guardaba en una caja fuerte debajo de la caja registradora, aunque no sabía que el dueño del café lo tenía. Los dos fueron interrumpidos por el sonido del teléfono del señor H. Sacó el suyo y resopló molesto. Se giró hacia el adolescente y le dijo: Oye, teléfonos. Tengo que atender esto. Mi proveedor lleva retraso con la entrega porque sus suministros están desordenados. Necesito ir a la parte de atrás para revisar el inventario y decirles lo que necesito de inmediato. ¿Podrías atender el mostrador mientras lo hago? No debería tardar mucho. Izuku asintió con la cabeza. Sí. No se preocupe, señor H. Me encargo. Izuku se levantó de la silla, rodeó el mostrador y agarró un delantal que el señor H. le había dado para que se pusiera cuando necesitaba ayuda. El hombre mayor le hizo un gesto de aprecio antes de irse a la parte de atrás, dejando a Izuku solo al frente del café. Parecía un día tranquilo. Había varios clientes habituales, todos los cuales conocían a Izuku, lo que le facilitaba su trabajo. Recorrió la cafetería para ver cómo estaban todos, asegurándose de que estuvieran bien y rellenándoles las tazas si lo necesitaban. Mientras estaba de vuelta tras el mostrador, sonó la campana indicando que un nuevo cliente entraba en la cafetería. Izuku se giró para saludarlo. Bienvenidos al Café Wildcat. ¿Qué les apetece hoy? Tras terminar de saludar, Izuku finalmente vio al hombre que acababa de entrar y lo miró con ojos de guro. El nuevo huésped era un hombre alto y atlético, con el pelo largo y despeinado que le caía sobre la cabeza y la cara hasta los hombros. Tenía aspecto cansado y una barba incipiente. Vestía una camisa negra de manga larga, un poco raída, metida en un pantalón del mismo tono negro, con las perneras metidas en unas botas militares negras. Completaba su look un cinturón de herramientas a la cintura y una bufanda gris que le rodeaba el cuello con varias vueltas. El hombre le dirigió a Izuku una mirada interrogativa. El adolescente empezó a recorrer la habitación con la mirada esperando que al menos le respondiera. Tras lo que parecieron horas, el hombre finalmente habló con tono cansado. ¿Acaso te permiten trabajar aquí, chico? El hombre rara vez veía a estudiantes de secundaria, ni siquiera con trabajos de medio tiempo, en Musutafu, dada la cercanía de las escuelas a la UA. La mayoría de las escuelas secundarias querían que sus estudiantes se concentraran en sus estudios para aumentar sus posibilidades académicas de ingresar a la universidad. Sabía de varias escuelas cercanas que les habían prohibido trabajar. Izuku se sorprendió por su repentina pregunta e intentó adoptar un tono profesional al responder. No a tiempo completo. Solo ayudo al señor Hanekoma cuando necesita que lo cubra un par de minutos. Puede preguntar a algunos de nuestros clientes habituales y le dirán lo mismo. Izuku señaló a varios clientes del café. El hombre se giró para mirar y vio que varios asentían ante las palabras del adolescente. Se giró cuando Izuku volvió a hablar. Estoy más que dispuesto a servirle su pedido si lo desea, señor. Pero si se siente más cómodo, el señor Hanekoma no tardará en volver. Solo tuvo que correr a la parte de atrás para revisar sus provisiones.
El hombre miró a Izuku con cansancio antes de asentir. Está bien. Siempre que tengas permiso y sepas lo que haces. Dame el café de la casa. Negro. El hombre sacó su billetera y pagó su café. Se sentó en la barra, junto a las cosas de Izuku. Beka lo examinó detenidamente antes de ignorarlo. Se notaba que una parte del alma del hombre se moría un poco ante eso. Por suerte, Beka decidió convertirlo en su lugar de descanso para la siesta. Eso pareció animarlo. Izuku se acercó, le puso la bebida al hombre frente a él y volvió a su trabajo detrás del mostrador. Vio que Izuku lo miraba de vez en cuando antes de pensar en algo, como si estuviera intentando resolver algo. El hombre no le prestó atención. Mientras no lo molestara, el chico podía hacer lo que quisiera y simplemente volvió a tomar su café. En resumen, era bastante relajante. La música sonaba suavemente de fondo y el café, para sorpresa y placer del hombre, estaba muy bueno. Disfrutaba del ambiente mientras estaba sentado. En realidad, el hombre solo venía allí de madrugada o muy tarde por la noche, si podía. Le alegraba saber que, sin importar a qué hora viniera, al menos tenía 1 o 2 horas libres. Lo sacó de sus cavilaciones el sonido de una voz familiar. Gracias por cuidar la tienda, Fones. Listo para volver a trabajar en tu proyecto. El señor H salió de la parte trasera de la tienda antes de atender el mostrador. La verdete le hizo un gesto con la cabeza y fue a buscar su taza para rellenarla. No hay problema, señor H, cuando quiera. Mientras Izuku estaba ocupado con su bebida, el señor H se giró y se dirigió a su nuevo invitado. ¿Qué tal, Aizawa? Es raro verte por aquí tan temprano, o tan tarde. Sinceramente, estoy confundido por cómo funciona tu reloj interno. De verdad te gusta mantenerme alerta, ¿verdad? El ahora nombrado Aizawa le hace un breve gesto de asentimiento al señor H antes de decir. Acabo de terminar un caso. El papeleo tardó más de lo que me hubiera gustado. Necesitas una siesta, no café. Por mucho que me guste mi café, ni siquiera yo lo tengo para reponer la sangre en mis venas como tú. Estoy considerando seriamente cambiarte a descafeinado. Eso o encontrar la manera de romper las leyes del universo y preparar una cafetera que te haga dormir, dijo el señor H con una sonrisa pícara. Aizawa simplemente lo miró con cara seria antes de beber lentamente su café sin apartar la mirada. La respuesta funcionó, ya que el señor H no pudo evitar reírse entre dientes ante las payasadas del hombre cansado. Izuku finalmente regresó a su asiento mientras los dos hombres conversaban. El señor H vio que Izuku miraba a Aizawa un par de veces más y supo lo que hacía. El conocimiento enciclopédico del chico sobre héroes estaba aflorando y trataba de averiguar quién era Aizawa. Así que hizo lo que hacían todos los buenos amigos / mentores. Ayudó a su estudiante y molestó a su amigo a la vez. Solo necesitaba arreglar las cosas. Entonces, Izuku, ¿tuviste alguna idea nueva para tu don mientras estaba en la parte de atrás? El señor H señaló el cuaderno del adolescente. Vio que Aizawa arqueaba una ceja. Sonrió al saber que había captado su atención. Izuku miró fijamente a su mentor. Solo se fue unos minutos, señor. ¿Cómo iba a tener una idea en tan poco tiempo? Las epifanías pueden ocurrir en los momentos más inesperados, Fones. Izuku asintió con incertidumbre. Revisó sus notas mientras pensaba, garabateando nuevas ideas o repasando algunas que ya tenía escritas. Tras un momento, dijo. Estoy seguro de que necesito algún tipo de insignias de combate. Órbita Verde y Pira Esmeralda pueden cumplir esa función, pero son más especializadas. Creo que necesito algo más general, pero adaptable. El señor H asintió mientras escuchaba a Izuku. Miró sutilmente a Aizawa para ver si le prestaba atención. Esto es todo, pensó. La adaptabilidad te vendría bien. Tu don puede ser bastante versátil una vez que consigas más pins. Aún te queda poco más de un año para solicitar la UA, así que tienes tiempo para prepararte y entrenar. El señor H miró a Aizawa una vez más. Aizawa empezó a prestar más atención a la conversación mientras escuchaba. Vio a Izuku hojear algunas páginas del cuaderno de bocetos que había dejado a un lado y echó un vistazo a varios bocetos que tenía. Lo más llamativo era que en cada uno había un conejito, aunque aparte de eso todos eran variados y diferentes. Su curiosidad se despertó, una rareza para él. ¿Cómo funciona tu don? Izuku se giró para mirar al hombre mientras asimilaba sus palabras. Aizawa ni siquiera lo miraba, solo sorbía su café con la mirada perdida en la pared del fondo. Aizawa volvió a hablar.
Si no puedes explicar tu don rápidamente, ¿cómo esperas comunicarte con tus futuras parejas? ¿Cómo funciona tu don? Izuku se irguió, asimilando las palabras de Aizawa, y respondió con la mayor rapidez y claridad posible. El hombre era intimidante después de todo. Mi don se llama Six. Manteniendo un pin que hice en mi cuerpo, puedo usar habilidades que imprimo en él, como la psicoquinesis o la piroquinesis, logró decir Izuku sin tartamudear. Aizawa asintió con la cabeza, mostrando comprensión. Bien. Básico, pero proporciona la información necesaria. Finalmente, Aizawa se giró y encaró a Izuku mientras se dirigía al adolescente. Dame más detalles. Tipo de don, obstáculos o desventajas, cualquier cosa que pueda ayudar. Izuku empezó a aliviar la tensión que sentía mientras explicaba más sobre su don. Un don de tipo emisor con una reserva. Mi reserva aumenta con la edad y se recarga constantemente. Tengo que usar pines que hago al imprimirlos o asignarles poder. Cada pin consume de mi reserva y tiene un uso limitado antes de recargarse, o un uso limitado por día. Los pines se vuelven más fuertes a medida que los entreno, lo que significa que puedo usarlos de forma más eficiente, ya que consumen menos de la reserva, el daño puede aumentar o sus propias limitaciones mejoran. Desconozco el límite actual de mi don, pero creo que solo puedo tener un número determinado de pines asignados, pero solo tengo 3 por ahora, así que no estoy seguro. Aizawa lo miró con ojos evaluadores mientras reflexionaba sobre lo que Izuku le había contado sobre su don. Anekoma tenía razón, el don del chico puede ser versátil. Miró el cuaderno y el cuaderno de bocetos de Izuku. Y está más que dispuesto a superar sus límites y a dejarlo crecer. Aizawa escondió una sonrisa burlona bajo su bufanda. ¿Te importa si veo tus notas? Aizawa señaló el cuaderno de Izuku. El adolescente le sonrió y asintió con entusiasmo. Le pasó el cuaderno a Aizawa, quien empezó a leerlo. Izuku se quedó allí sentado mientras escuchaba a Aizawa soltar algún que otro preguntándose qué habría pensado hasta entonces. Después de un minuto, Aizawa intervino. Interesante, como mínimo. ¿Cómo se te ocurren tus pins? Bueno, se basan en una habilidad que creo que sería útil. Pero como viste en esas notas, desarrollé ese primer concepto para asegurarme de que el poder sea exactamente como lo veo. Luego, todo se reduce a lo que sé y cómo puedo interpretar ese poder. Izuku se volvió hacia su mochila y rebuscó en ella. Aizawa lo vio colocar 3 pines en el mostrador. Izuku comenzó a explicarlos. Señaló el primero, que tenía un conejo verde y pecoso en una luna. Este es órbita verdosa. Lo basé en el don de mi madre, atracción, un don menor de telequinesis. Vi lo útil que podía ser y quería un poder más general, así que atracción se convirtió en psicoquinesis. Me permite levantar y mover telequinéticamente hasta 2500 kilogramos, que puede ser un solo objeto o una combinación de varios dentro de ese rango de peso. El objeto o los objetos deben estar a menos de 10 metros de distancia para que pueda afectarlos. Puedo sujetar los objetos que agarro durante un minuto antes de que el pin se agote y necesite recargarse. La velocidad de recarga es de 10 segundos si lo agoto. Puedo usarlo con personas, pero es mucho más difícil y agota el pin más rápido. Aizawa asintió ante la detallada explicación, asimilando toda la información mientras Izuku señalaba el siguiente pin. Tenía el mismo conejo verde pecoso. Aizawa simplemente asumió que significaba algo, pero no indagó más. El conejo sostenía una lata roja, negra y blanca con una cruz verde rotada. Un patrón ondulado rojo, negro y verde se asentaba sobre un fondo blanco detrás del conejo, con burbujas rojas y verdes fluyendo de sus bordes. A este lo llamo Te Vitali. Lo hice como una herramienta de curación por si lo necesitaba mientras trabajaba. Sufrí mucho acoso escolar de pequeño porque mi don no funcionó hasta hace poco. Incluso después de que lo hiciera, tuve que lidiar con algunos problemas más físicos. Mi madre es enfermera, así que aprendí un par de cosas sobre primeros auxilios para que este fuera efectivo. Puede curar casi cualquier tipo de lesión, pero probablemente te imaginarás que hay algunas pruebas con las que simplemente no quiero probar suerte. Curé una fractura sin problemas cuando usé este pin, así de fuerte puede ser, pero sé que puede hacer más. Solo puedo usarlo 2 veces al día. Después del segundo uso, tiene que recargarse por completo, lo que suele hacer alrededor de la medianoche. No sé por qué. Izuku se encogió de hombros al terminar de detallar a Vitality, mientras Aizawa lo observaba fijamente. Escuchar que poseía algún tipo de telequinesis y que podía curarse a sí mismo, aunque con ciertas limitaciones, era inaudito.
Se preguntaba si realmente se trataba de un solo don. Miró al señor H, quien pareció leerle la mente y asintió, confirmando que sí, que se trataba de un solo don. Su atención volvió cuando la vedette empezó a detallar el siguiente pin. En él, un conejo corría hacia la izquierda, hecho de llamas verdes de diferentes tonos. Se asentaba sobre un degradado de azul claro a azul con líneas diagonales blancas que se formaban delante del conejo en llamas. Este último es Pira Esmeralda. Lo creé basándome en el don de mi padre, aliento de fuego. Y como puedo generar llamas y exhalarlas como él con este pin, lo creé con una habilidad de piroquinesis más básica. Tengo una resistencia moderada al fuego que genero. Aún así, debo tener cuidado por si me quemo accidentalmente por exceso de uso. No se generan inmediatamente, sino que necesitan acumularse después de un par de segundos. Sin embargo, su alcance está limitado a 5 metros. Puedo generar y mantener el control de mis llamas durante 20 segundos antes de que el pin tenga que recargarse. Creo que puedo combinarlo con órbita verdosa, pero no estoy seguro de cómo. Cuando emparejo estos dos pins, siento una sensación dentro de mi don que lo insinúa. Supongo que tendré que esperar a estar en un entorno más controlado antes de intentarlo, por seguridad, claro. Izuku levantó la mano al recordar algo más que explicaría sus limitaciones. Órbita verde y pila esmeralda se recargan si dejo de usarlas un par de segundos. No tengo que usarlas hasta agotarlas. Y tengo varios pines de cada uno por si pierdo uno. También puedo producirlos yo mismo, así que no tengo que esperar a que el equipo de apoyo lo haga. Sé que no puedo. Izuku hizo una pausa, se llevó la mano a la barbilla y pensó qué decir a continuación. Creo que el mejor término es apilar los pines iguales. No puedo usar un pin de Vitality y luego otro. Parece que mi don sabe cuando estoy usando un duplicado, así que debe evitar que la reserva se agote de esa manera. Aizawa permaneció sentado mientras escuchaba al adolescente frente a él, con su bebida en la mano mientras tomaba varios sorbos y procesaba todo lo que acababa de aprender. Estaba impresionado, sin duda, por cuánto Izuku dedicaba a su don y cómo funcionaba. La mayoría de los chicos con los que trataba simplemente tenían su don y parecían hacer lo mínimo indispensable. Solo unos pocos parecían ver realmente su propio potencial y profundizar en su entrenamiento. El señor H extendió la mano por encima del mostrador y le agarró el hombro a Izuku. El adolescente se sobresaltó un poco ante la repentina acción y miró al señor H, quien tenía una sonrisa radiante. Como pueden ver, Izuku se ha esforzado mucho por conseguir su don. Y puedo decir con sinceridad que el chico es un auténtico friki de los dones. Ayuda a que haya estudiado héroes y dones durante años y haya tomado notas sobre ellos. El señor H le dedicó a Izuku una sonrisa burlancia. Lo juro, a veces me da vueltas la cabeza intentando seguirle el ritmo. Pero aún así es impresionante. Pero, ¿qué opinas, Aizawa? El señor H miró a Aizawa, quien a su vez lo miró fijamente. Dejó su taza vacía sobre el mostrador y se giró para hablar con Izuku. Tienes un buen comienzo. Sigue desarrollando tu don y su uso. Sé creativo, no te limites a usar las funciones básicas. Aizawa le dirigió al adolescente una mirada calculadora mientras parecía observarlo. ¿Qué has hecho para mejorar tu condición física? Tomé algunas clases de defensa personal de niño. Y para ejercitarme, solo hago algo básico y corro un poco. Izuku pareció titubear al mencionar su nivel físico. Puede que sea mejor que un estudiante normal, pero sabe que debería hacerlo mejor. Aizawa parecía pensar lo mismo. Tienes que cambiar eso. Tu don es solo un aspecto de ser un héroe. Si bien es impresionante el nivel de reflexión y entrenamiento que dedicas a tu don, sobre todo si solo lo usaste hace poco, también necesitas mejorar tu estado físico. Aizawa levantó la mano mientras comenzaba a enumerar cosas para Izuku, quien rápidamente tomó su cuaderno y abrió una página en blanco para anotar los consejos. Aizawa volvió a sonreír ante las travesuras del adolescente. Primero, trabaja en desarrollar tus músculos. No necesitas ser un experto en músculos, ya veo que nunca lo serás. Concéntrate en tener músculos más firmes para obtener velocidad y resistencia. Unos músculos más grandes pueden dificultar tus movimientos. A veces, el ganador de una pelea no es quien golpea más fuerte, sino quien aguanta más que el otro. Segundo, la resistencia y la movilidad. De nuevo, sobrevive y lucha con más fuerza. Recomiendo probar la carrera libre. Ser capaz de moverte por el campo con rapidez y eficacia te ayudará en muchas cosas. Tercero, aprende un estilo de lucha.
Con lo versátil que es tu don, encuentra uno que puedas usar con y sin él. No siempre puedes confiar en él, y me alegra que hayas pensado en cosas como tener varias copias de un pin. El equipo se puede romper, pero tienes la ventaja añadida de que tu equipo principal es fácil de reemplazar. El señor H observaba la interacción con una leve sonrisa. Si bien podía ayudar a Izuku con su don, no podía ayudarlo mucho con el trabajo de héroe ni con su preparación. Fue una suerte que Aizawa viniera hoy. Ahora que había cumplido con su rol de mentor, era hora de ser el amigo pesado y azuzar al héroe, siempre cansado, con su fricada. Mejor toma en serio su consejo, Fones. Aizawa es un verdadero héroe. Diría que, de todos los héroes que vienen aquí, sus palabras son las que hay que escuchar. El señor H se giró y le sonrió con sorna a Aizawa, quien le dirigió una mirada asesina, que el señor H ignoró fácilmente. El hombre cansado resopló mientras se giraba hacia Izuku y se quedó paralizado. Los ojos del adolescente brillaron con este nuevo conocimiento y su sonrisa brilló. Juró que el sol parecía reflejarse en los dientes del adolescente y casi lo cegó. Creí reconocerte. Eres el Aseread, ¿verdad? El héroe clandestino que puede borrar los dones de la gente. Solo te he visto luchando contra villanos en contadas ocasiones. Izuku se inclinó hacia adelante mientras sus palabras cobraban ritmo. ¿Cuántos casos has resuelto? ¿Es cierto que trabajas como profesor en la UA? ¿Me das tu autógrafo? Espera, no tengo el cuaderno con tu anotación. ¿Me das tu autógrafo la próxima vez? Aizawa miró al adolescente conmocionado y confundido. No había conocido a nadie capaz de verbalizar tantos pensamientos con la rapidez de Izuku. Quería decir que estaba impresionado si no estaba empezando a sentirse abrumado. Rápidamente activó su don. Su cabello enmarañado comenzó a alzarse amenazantemente en el aire mientras sus ojos brillaban rojos. Izuku sintió que el zumbido de ego se desvanecía por completo. Izuku y el resto del café se detuvieron de repente cuando Aizawa usó su don. Para ser una táctica de intimidación, sin duda funcionó. Genial. Incluso al verlo, Izuku no pudo evitar emocionarse. En el fondo, se le ocurrió la idea de un pin que mostrara el don de Aizawa en acción. Quizás no pueda cancelar los dones, pero tal vez pueda crear algo que cause la misma sensación de intimidación. Lo pienso después. Bien, dijo Aizawa. No perdiste el tiempo quedándote callado. Aizawa desactivó su don y la atmósfera sofocante que lo acompañaba desapareció. Aizawa volvió a hablar una vez que todo se calmó. Permíteme presentarme. Me llamo Aizawa Shouta. Sí, soy el héroe clandestino, el Aseread. No me importa que lo sepas, pero como no estoy trabajando, llámame señor Aizawa. ¿Entendido? Soy un héroe clandestino por algo. Izuku asintió varias veces seguidas, feliz de saber más sobre el solitario héroe. Le ofreció la mano. Mi gorilla Izuku, señor. Aizawa le estrechó la mano. Luego, se dirigió a su cinturón, sacó un frasco de gotas para los ojos y se las aplicó. Entonces, ¿cómo me conociste, chico? No me gusta ser el centro de atención y, como dijiste, es raro que aparezcan imágenes mías. Izuku estaba más que feliz de responderle. Bueno, estaba estudiando a otros héroes cuando encontré un vídeo de una de tus peleas. Vi al villano con el que luchabas intentando usar su don, pero de repente no pudo. Supuse que tu don le hacía algo. Después busqué más vídeos tuyos para aprender más, pero no encontré ninguno. Los que vi solo aparecían de vez en cuando, y cada vez los estudiaba más y más para ver qué hacías. Izuku se frotó la nuca mientras pensaba en las muchas noches sin dormir que había pasado intentando aprender más sobre el héroe del inframundo. Y en los muchos castigos que recibió gracias a ello. Inko no se divertía en esos días. Noté que tus ojos brillaban rojos en uno de ellos y a partir de ahí descubrí algunas cosas. Cómo colaborabas a menudo con la policía para resolver casos. Cómo desarrollaste tu propio estilo de lucha. Cuanto más aprendía, más genial me parecías. Izuku empezó a rascarse la mejilla mientras mencionaba la siguiente parte con timidez. De hecho, te convertiste en uno de mis héroes favoritos gracias a eso. Mientras Aizawa escuchaba, resopló agradecido ante las palabras del adolescente. No esperaba mucha fanfarria como héroe clandestino. No era algo que tuviera en alta estima. Era un héroe, lo que significaba que debía ayudar y proteger a la gente. La fama debería ser lo último en lo que pensar. Así que saber que tenía un fan fue un cambio de aires agradable. Los dos guardaron silencio mientras Izuku volvía a sus notas y Aizawa disfrutaba de la tranquilidad del café.
El señor H pasaba de vez en cuando para rellenarles las bebidas y charlar un rato. El silencio se rompió con una pregunta de Izuku. Señor Aizawa, señor. Como su don le exige usar los ojos, usa esas gotas para aliviarlos, ¿verdad? Aizawa asintió, curioso por saber a dónde quería llegar. Izuku continuó. ¿Ha pensado alguna vez en que sus gafas liberen algunas de esas gotas con solo pulsar un botón? ¿O en añadirles algo que le ayude a mantener los ojos abiertos sin resecarlos? Seguro que puede encontrar una empresa que pueda hacerlo sin afectar su don. Aizawa se quedó sin palabras. Sinceramente, no sabía cómo responder. Lo único que hizo fue sonreír ampliamente bajo su bufanda de captura. Este niño. Calles Musutafu. Los atardeceres en las calles de Musutafu. Apenas se distinguen pequeñas estrellas en el cielo cambiante al oscurecerse. Por las calles, el sonido de pasos resuena a un ritmo acelerado mientras un par de zapatos rojos golpean el pavimento. ¿Por qué pensé que era buena idea? Preguntó Izuku con dificultad, intentando mejorar su rutina de ejercicios siguiendo las indicaciones de Aizawa. Decidió aumentar su tolerancia a correr añadiéndolo al final de su ruta de jogging. Decidió que hoy era un buen día para empezar. Y se odiaba por ello. El adolescente empezó a bajar el ritmo, pues necesitaba recuperarse. Levantó los brazos y se puso las manos detrás de la cabeza para respirar con más facilidad. Siguió moviéndose mientras respiraba profundamente para seguir corriendo, aunque a un ritmo más lento. Continuó, disfrutando de la música que sonaba en su teléfono con los auriculares rojos tapándose los oídos. Al terminar la canción, percibió una pelea cercana. Miró a su alrededor mientras se quitaba los auriculares, intentando determinar de dónde provenía. Un grito de dolor le ayudó a identificar un callejón frente a él. Izuku se acercó. El sonido se hizo tan fuerte que pudo oír varias voces de estudiantes de preparatoria. Vamos, hombre. Solo te ayudamos a usar tu don. Solo tenías que usarlo con el dependiente, dejándonos tomar lo que quisiéramos. Se oyó el sonido de carne contra carne, seguido de un gruñido de dolor. Izuku aceleró y vio algo familiar. En el suelo, intentando recuperar el aliento, había un adolescente, más o menos de su misma edad, rodeado de otros que la verdad reconoció. Eran los sospechosos habituales de su escuela, un grupo de delincuentes con ganas de dominar a los demás. Izuku no reconoció al adolescente en el suelo, pero tenía una idea bastante clara de lo que estaba sucediendo por lo que oyó y vio. Vamos, zombie. No es que puedas usar tu don para nada más. Eres un villano en ciernes. Si acaso, deberías agradecernos por ayudarte a entrenar, dijo el líder del grupo. Era un adolescente bastante delgado con el pelo oscuro peinado al halcón. Izuku sabía que tenía un don bastante simple que le daba a sus golpes una fuerza extra endureciendo los nudillos de una manera que hacía que uno sintiera como si estuviera recibiendo un puñetazo. Izuku lo sabía muy bien. Sacó su teléfono y empezó a pensar en un plan. Antes de que el adolescente pudiera volver a atacar, Izuku lo retó. El único villano aquí eres tú, Tanaka. Izuku intentó concentrarse en cómo se enfrentó a Bakugo a principios de semana para darle la misma sensación. Le ayudaba un poco, pero deseaba que fuera más efectivo. Tanaka se giró hacia Izuku y sonrió con suficiencia. Vaya, pero si es Deku. ¿Qué? ¿No pudiste conseguir tu paliza de siempre de Bakugo y viniste a mí? Bueno, me halaga. Su sonrisa burlona se convirtió de repente en una mueca de desprecio cuando su grupo de matones se alineó detrás de él. Pero estoy un poco ocupado dándole una lección a Zombie. Señaló con el pulgar hacia atrás, hacia el adolescente arrodillado en el suelo. Así que vete a hacerte el héroe a otro lado, inútil. Te veré luego en la escuela si insistes tanto en que te dé una paliza. La valentía de Izuku flaqueó un instante antes de mirar al adolescente que estaba detrás de ellos. Cuando éste lo miró a los ojos, Izuku se armó de valor y actuó. Llevaba sus pines prendidos en el interior de los bolsillos y empezó a sentir el intercambio de energía entre ellos. Varios botes de basura, e incluso otros más pesados, empezaron a elevarse por los aires, envolviéndolos con energía verde mientras Izuku acortaba la distancia. Tanaka y su grupo parecieron perder la compostura al ver cómo los objetos se elevaban y los rodeaban lentamente. Sé que te cuesta recordar cosas, Tanaka. Mi don no es inútil, y con gusto te lo mostraré. La mirada de Izuku se agudizó al mirar a los adolescentes. No soy inútil. Se acercó el teléfono a la boca y fingió. Es hora de ver si funciona.
Pero eso no importa, Tanaka Ichiro. Migon es Iron Knuckle. Un estudiante de segundo año de la preparatoria Aldera está usando su don con otro estudiante de la calle 5. Izuku vio a varios matones de Tanaka correr de inmediato por el callejón, creyendo que él sería el siguiente en llamarlos. Tanaka se detuvo como si intentara desenmascarar a Izuku, pero no se arriesgó. Chasqueó la lengua con frustración y siguió a sus amigos. Una vez que no hubo peligro, Izuku perdió el control de los objetos al alcanzar el límite de tiempo, y cayó de rodillas, dejando escapar un suspiro de alivio. Oh, vaya. Estuvo cerca. No puedo creer que se lo tragaran. Tras recuperar la respiración, Izuku se levantó y se acercó al otro adolescente. Lo llamó suavemente para no asustarlo. Oye, ¿qué tan grave es? ¿Necesitas que te lleve al médico? Izuku levantó la mano para demostrar que no tenía malas intenciones. El otro adolescente resopló, pero negó con la cabeza. Estoy bien. Ojalá no tuviera que decir que ya me he acostumbrado. ¿De verdad llamaste a la policía? El adolescente se levantó lentamente, pero temblando. Izuku acortó la distancia que los separaba para ayudar al otro a estabilizarse. El joven era más alto que Izuku, apenas un poco más alto que él. Tenía el cabello índigo despeinado, que parecía ondear en todas direcciones. Tenía cejas afiladas y ojos aún más afilados, rodeados de ojeras. No debo dormir mucho, pensó Izuku. No. Pero Tanaka y su grupo no son muy listos y podrían tardar una semana en darse cuenta. Ahora me doy cuenta de que si se entera de que le eché un farol, tendré que lidiar con él más tarde. Había algo de miedo en su voz. Una vez que el otro adolescente se tranquilizó, Izuku lo soltó y retrocedió. El adolescente de cabello índigo le dedicó un gesto de aprecio. Gracias. Izuku asintió. No hay problema. ¿Y qué llevó a Tanaka a perseguirte? Normalmente yo soy el que está en su lista negra. El otro adolescente resopló. Ese idiota me quería por mi don. Izuku pensó un momento antes de comprenderlo. Oh, debe ser el estudiante de intercambio del 2C. Izuku notó que el adolescente se estremecía ante sus palabras y comprendió que había mucho más. Esperó a que el otro adolescente contara las cosas a su propio ritmo. Después de un momento, respondió. Sí, soy yo. Se giró hacia Izuku y dijo. Mira, deberías hacerte un favor y dejarme en paz. No quiero verme involucrado con un villano. Estaba a punto de irse cuando Izuku habló. Tu don no te convierte en un villano, ¿sabes? El adolescente se detuvo de golpe y encaró a Izuku, con la sorpresa reflejada en su rostro al oír esas palabras. Esa sorpresa dio paso de inmediato a una mezcla de duda, sospecha y un poco de ira. Habló con desdén. ¿Y tú qué sabes? Vi tu don en acción. A diferencia de mí, te tocó la lotería de los dones, así que ¿qué sabes? Lo repito. Déjame en paz. El adolescente se dio la vuelta para irse. No pude usar mi don hasta hace 2 años. La voz de Izuku resonó en el callejón, haciendo que el otro adolescente se detuviera en seco. Crecí sin saber cómo usar mi don. Algunos otros chicos decían que era inútil. Los peores decían que era un mentiroso sin don que solo buscaba llamar la atención. Mi don funciona con pines. Y no lo aprendí hasta hace 3 años. El índigo se giró y miró a Izuku. Pudo ver la compasión en el rostro del verdete. Al menos sé lo que es que te digan quién eres. Es horrible. Y empiezas a creértelo después de un tiempo. Izuku continuó. Y sí. Oí hablar de tu don. Tu don no te convierte en villano. Sinceramente, parecía un don genial para un héroe. Hay muchísimas cosas buenas que puedes hacer con él. Izuku lo decía en serio. También se esforzaba al máximo por contener su entusiasmo por lo que sabía que era un don tan genial. El otro adolescente simplemente miró a Izuku antes de encontrar las palabras para hablar de nuevo. ¿Qué? Izuku dejó escapar un suspiro de dolor. Era algo a lo que estaba acostumbrado, y tras escuchar por fin las palabras que deseaba oír después de tanto tiempo, para ver quién era y no lo que otros decían, reconoció la misma mirada en la persona que tenía delante. No, no escuches lo que dicen esos tipos. Aldera está lleno de imbéciles que no saben lo que hacen. La única opinión que importa es la tuya. Al fin y al cabo, ¿quién te conoce mejor que tú? Izuku dio un paso adelante, sus ojos se centraron en el adolescente frente a él. ¿Eres un villano? No, la respuesta del otro adolescente fue lenta y sonaba como si no creyera lo que decía. ¿Eres un villano? ¿Tu don te convierte en villano? Insistió Izuku.
El otro adolescente se quedó allí por un momento antes de hablar un poco más fuerte. No. ¿Qué quieres hacer con tu don? Quiero ser un héroe, maldita sea. Gritó el otro adolescente, desahogando su frustración. Miró a Izuku, quien solo tenía una sonrisa en el rostro. Sintió que sus labios se curvaban en una pequeña sonrisa. Entonces eso es todo lo que necesitas saber. Pero si te sirve de algo, creo que serás un gran héroe con tu don. Tú decides qué hacer con él. Solo es un villano si lo haces así. Había una mirada de seguridad en los ojos de Izuku. El otro adolescente vio un brillo en ellos al decir esas palabras. Izuku extendió la mano hacia el adolescente y se presentó. Mi gorilla Izuku, mi don es psíquico. La gente decía que mi don era inútil, pero les demostraré que se equivocan. Con él, seré un héroe. El adolescente tomó la mano de Izuku y la estrechó. La frustración comenzó a desaparecer y dio paso a la esperanza. Shinso y Toshi, mi don es el lavado de cerebro. Voy a demostrarles a todos que mi don no es un villano y me convertiré en un héroe. Izuku le dedicó a Shinso una amplia y radiante sonrisa que tranquilizó al otro adolescente. Entonces, demostrémosle al mundo que podemos ser héroes. Juntos. Pines de Izuku. Órbita verde. Tipo de Sich. Psicoquinesis. Basado en el don de su madre, atracción. Órbita verde permite a Izuku levantar y lanzar objetos telequinéticamente. Los objetos deben estar a una distancia de 10 metros de Izuku y con un peso máximo de 2500 kilogramos. Izuku puede usarlo con seres vivos, pero drena el poder psíquico más rápido. Funciona con un temporizador de 1 minuto y una vez agotado requiere una recarga de 10 segundos. Té Vitali. Tipo de Sich. Bebida curativa. El té Vitali permite a Izuku recuperarse completamente de la mayoría de las lesiones o dolencias, según la gravedad o el tipo de curación requerida, hasta 2 veces al día. La energía psíquica se recarga a medianoche, todas las noches. Pira Esmeralda. Tipo de Sich. Piroquinesis. Basado en el Kir de Midoriya Isashi, aliento de fuego. Permite a Izuku generar y manipular llamas con un alcance de 5 metros. Izuku tiene una resistencia moderada a las llamas de esta habilidad Sich, por lo que debe tener cuidado con su uso continuo. Izuku puede controlar el poder y el calor de las llamas durante 30 segundos antes de que requiera una recarga de 10 segundos. Bueno gente, ese fue el capítulo número 3, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.